El video está relacionado a una revisión y a un artículo científico que nosotros les vamos a mandar. No terminamos de ponernos de acuerdo con Seon y Marcos para la asignación de los artículos, pero sí llegamos a un acuerdo de los temas. Entonces, los asignamos aleatoriamente por equipo y al equipo 1 le toca micronutrientes y su papel en el desarrollo vegetal. Al equipo 2, programas genéticos para la asimilación de nitrógeno. Equipo 3, fitohormonas y desarrollo vegetal, el papel de las auxinas. Equipo 4, fitohormonas y desarrollo vegetal, el papel de las citocininas. Y equipo 5, le toca micropropagación para el rescate de especies en peligro de extinción, vegetales, obviamente. El equipo número 6, ingeniería genética y cultivos vegetales. Equipo número 7, producción de metabolitos secundarios en cultivos vegetales. Y equipo 8, micropropagación para el mejoramiento de cultivos de importancia agronómica. Entonces, ya tenemos algunos artículos, pero no todos. Entonces, no quisimos mandárselos hasta no tenerlos todos completos. Sin falta, el día viernes tendrán ya los artículos correspondientes a cada tema. Esto no limita que ustedes no vayan, más bien que no limita que solo sean esos artículos científicos que les mandamos. Claro que su video estará enfocado a esos artículos, pero ustedes tienen la libertad para hacer investigación adicional de tal manera que el tema que está ahí asignado por equipo sea cubierto lo mejor posible. Bien, ¿alguna Profe, pregunta? yo igual y no lo escuché. Los artículos que subió el profesor Seom, ¿esos entonces no los tomamos en cuenta o son para algún equipo en específico? Exactamente, los artículos que subió Seon sobre... eh, no los tomen en cuenta por ahora. Ah, ok. Profe, yo le iba a preguntar sobre la fecha que venía en los artículos. Es que la fecha decía 30 de abril, pero usted había dicho que los íbamos a entregar hasta, bueno, en su calendario estaba hasta el 7, entonces no sé cuál fecha sería entonces al final de ¿Dónde la está entrega la del fecha? video. ¿Dónde está la fecha de 30 de abril? En el Bueno, Classroom. en el artículo, bueno, en los que subió el profe, dice fecha de entrega 30 de abril antes de las 12. Ok. Por eso Sí, nos confundimos con las fechas. sí, no, ahorita le cederé la palabra a Seon, pero la respuesta es, por ahora no consideren los artículos que subió Seon. Los voy a eliminar de Classroom, pero no los consideren por ahora esos artículos. El que sí tienen que considerar es la tarea que ahorita se las explicará Seon. Entonces, lo repito nuevamente, por ahora no consideren los artículos que subió Seon. Los vamos a subir el viernes, justo antes de la clase, todos completos, asignados ya por equipo. ¿De acuerdo? Vale, gracias, profesor. Profesor, Sí, profe, ¿Sí? gracias. nada más para aclarar que en el equipo 3 nuestra compañera Aguilar Ayala ya no está en el equipo. ¿Aguilar Ayala se dio de baja? Sí, Ok. Así, gracias. sí la tengo anotada, pero sí, acabo de recordarlo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la asignación de los temas, eso sí lo puedo colocar para que ustedes ya sepan qué temas le corresponde por equipo. Y por tercera ocasión, el viernes ya tengan la certeza, tendrán ya los artículos correspondientes a cada tema. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, listo, Seon, adelante. Te dejo como anfitrión. Sí, gracias. Entonces, nada más para recapitular o remarcar, hacer caso omiso de jóvenes de los artículos, incluida la fecha. No omitan que subí ese documento, esos documentos, ¿sí? Entonces, ahorita me voy a meter acá. A ver.
Ay, permítanme, estoy intentando entrar con el dispositivo. Sí, profe, no se preocupe. Está entrando, permítanme. A ver, ya estoy ahorita porque estoy intentando compartir pantalla. Ay. Si no, platicamos de la serie de Luis Miguel, ¿eh? Estoy intentando compartir pantalla y siempre me da problemas esto. Mejor la proyectamos, ¿no? La serie, proyectamos Sí. la serie, me parece una muy buena idea. Sí, no estaría nada mal. Pero ¿cómo sabemos que la van a estar viendo? O sea, no hay manera. Ay, pues es Luis Miguel, obvio, la vamos a ver. Pues sí, profe. Hacemos un No, pero- Netflix party y ya lo vemos en el mismo link, profe. Oye, es una muy buena idea, ¿eh? Hacer como una sesión Ahí de sí, streaming, así. pues es muy fácil, es más, les puedo generar el link y ya entren todos. A mí me Bueno, voy a parece una buena cabe idea. aclarar que para verlo es necesario que todos tengan una cuenta de Netflix. Y ya se crea es como una sala de cine y ya todos podemos participar, chatear, lo que sea. Entonces, Oye, ahí qué se puede. buenísima onda. Ah, bueno, ya nos cortó la inspiración, según. X, profe, hay que organizar el convivio. Pero podemos organizar un convivio, me parece buena idea. Me parece muy buena idea. Bueno, ahora sí, ya, Seón, gracias por estos minutos. Sí, bueno, entonces ya se ve mi pantalla, ¿no? Les, Sí, se ve. les puse por ahí una tarea, al rato les voy a poner otra. Esta tienen como fecha límite el día de mañana hasta hasta las 11:59 de la noche. Y les voy a enviar otra, mañana les voy a enviar otra que se debe entregar antes de la clase del viernes. ¿Sí? Bueno, en total conmigo vamos a desarrollar 3 tareas, pero son de este tipo. Ustedes tienen por ahí las instrucciones que una vez que inicien a responder la tarea, solamente cuentan con 5 minutos. Por favor, no se distraigan, concéntrense porque pues solamente tienen una oportunidad para resolver esto. Y de las 40 personas, bueno, menos una persona que escuché por ahí que queda eliminada porque abandonó la clase, todas deben responder la tarea. Esa tarea obviamente lleva calificación, pero a las 3 personas con la mejor puntuación en la tarea, se les va a asignar medio punto extra. Ahí está escrito en las instrucciones, pero era pertinente repetirlo. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve la tarea? Aquí les pongo un ejemplo. Yo voy a tratar de resolverla. No es la tarea que ustedes tienen, es otro ejercicio, pero es muy parecido. Entonces, vamos a iniciar.
¿Sí están viendo? ¿Sí se ve? Sí, profe, sí se ve. Muy bien, bueno, mis tareas son de este tipo, son tan difíciles como esto. Bueno, tienen ustedes 5 minutos para responder esto. ¿Quién descubrió América? Colón. Cristóbal Colón. Miguel Hidalgo. Vicente Guerrero, profe. Bueno, bueno, ahí está, Cristóbal Colón, ¿no? Ah, caray. Sí. Obviamente es un ejemplo en el que ustedes, con el que ustedes pueden guiarse. La tarea es igual, pero estamos hablando de procesos biológicos de nutrición vegetal y aquí es solamente un ejemplo en el que yo intencionadamente programé para perder, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda. No, profe. Muy bien, entonces, Profe, yo por sí ahí tengo una duda. sí, dígame. ¿Qué pasa si nos comen los fantasmitas esos que están alrededor o durante A la ver, prueba no están? vamos a ver qué es lo que pasa. Pues así ya están ustedes preparados, ¿no? Entonces, vamos a buscar este fantasma, a ver que si nos... Bueno, queda ahí eliminado. Tienen 3 vidas. A ver, acábeselas. Me da curiosidad. Entonces, lo más recomendable es que lo hagan con calma porque solamente tienen una oportunidad y se acaba el juego. Profe, ¿cuántas preguntas son? Son 10 preguntas, 5 minutos para 10 preguntas. En realidad Ay, son eso está preguntas muy muy sencillas. difícil. O sea, Eso está ahí muy ya, complicado. No ahí ya se se me lo, da el Pac-Man. se lo comió el fantasma y ahí se acaba el juego, ¿no? Sí. Entonces, ¿solo tenemos una oportunidad como para acabar todo el juego? Tienes 3 vidas. Ah, ok, ok, ok. 3 vidas. Gracias. Bueno, entonces... Pero esto no solo es prueba de conocimiento, esto es prueba de habilidad. Y si no se me dan los juegos, ¿qué es esto? Son como las maquinitas. Antes de la 2. ¿Ya valí? Ya. Ese es el tipo de maquinitas de las que se usaban cuando yo era niño. En las tortillas, ¿no? Ándale. Exactamente. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta opción aquí, creo que es. Oiga, profe, y si mejor en lugar de hacer el streaming de Luis Miguel, pues armamos unas retas de King of Fighters o algo así. No, no, no. Yo creo que no sé qué, pero sí vamos a hacer una fiesta. Puede ser el viernes, bueno, no este viernes, sino que como tenemos la clase un viernes de 5:30 a 7, pues podemos armar una un viernes. Lo voy a pensar, a ver de qué tema. Pero lo de la telepari me parece sensacional. Me agrada la idea. Me agrada, la verdad. Muy bien, pues vamos a comenzar ya, chicos. Adelante, Seon, gracias. Sí, gracias. Bueno, vamos a dejar proyectarla en pantalla completa. A ver. No quiere. Ahí está. Bueno, entonces nos quedamos por aquí, jóvenes, nos quedamos por aquí el día de ayer. Y solamente para concluir la lámina, la diapositiva, acordamos que cuando hay carencia de nitrato, voy a poner el puntero. Aquí está. Cuando hay carencia de nitrato, vemos algo como esto, ¿no? Sí, cuando hay carencia de nitrato, entonces ese lugar es ocupado por metabolitos carentes, obviamente, de nitrógeno, porque como no hay fuente de nitrógeno, en este caso nitratos,
pues este lugar es esta área de la hoja, en este caso de milpa, es ocupado por otros metabolitos que no contienen nitrato, en este caso por antocianinas, las cuales dan esta tonalidad a los vegetales. Les comenté que no confundirse con, que no siempre la tonalidad es debida a puras antocianinas. Alguien por ahí, un compañero de ustedes, una compañera de hecho, comentó que hay carotenoides, por ahí se mencionaron los licopenos, las beta-alaínas, etc. Para eso es necesario llevar a cabo un estudio con un aparato de laboratorio para determinar quién es o qué metabolito es el que está dando la tonalidad a la hoja. Muy bien. Y en la zona donde está verde, pues sí se espera encontrar la presencia de metabolitos ricos en nitrógeno. Mencionábamos ayer el caso de la clorofila, la cual puede ser clorofila A o clorofila B, dependiendo del sustituyente que encontremos en el carbón número 7, que puede ser un grupo metilo o un grupo aldehído, y eso le dará, si es grupo metilo, es clorofila A, si es un aldehído, es clorofila B. Bueno, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, se llevaron a cabo experimentos para los transceptores de nitrato. Los transceptores no es otra cosa más que los receptores y transportadores, receptores de nitrato que van a enviar esa señal y introducir el nitrato. Bueno, en plantas wild type, el crecimiento lateral de raíces es estimulado por altas concentraciones de nitrato, como lo vemos aquí. Estas raíces laterales ustedes se conocen como raíces adventicias. ¿Y qué pasa cuando el receptor CHL1 está mutado? Bueno, pues simplemente no vamos a ver ese desarrollo de las raíces laterales, ¿sí? Y además de eso, esas mutantes, las mutantes del gen que codifica para el receptor de nitrato, que hoy se llama NRT1, esas plantas mutantes presentan un comportamiento anormal. Si comparamos las imágenes de la parte superior, que son las plantas normales o las wild type, ¿sí? Cuando no hay nitrógeno, este es el comportamiento, ¿sí? No se activa ningún gen. Cuando comenzamos a adicionar nitrógeno en la periferia de la raíz, comenzamos a ver cómo la raíz empieza a responder. Si ahí incrementamos aún más la concentración, pues vemos cómo la raíz responde más, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en las mutantes? Por alguna razón, la raíz, en ausencia o en presencia de nitrato, de todas maneras, tiene un comportamiento similar a si existiera nitrato en la periferia o en la rizósfera. Bueno, entonces, en base a la diapositiva, hace 2 diapositivas, dice, el cocultivo y monitoreo puede ser, quitar esto que me estorba. El cocultivo y el monitoreo pueden disminuir los requerimientos de aplicación de nitrógeno. Esto es, en la primera clase mencionamos que era recomendable hacer un análisis de suelo para ver qué nutrientes están presentes en nuestro suelo. Y así completar con fertilizantes adecuados, completar la necesidad de que nuestra planta va a requerir. Si falta potasio, pues adicionamos obviamente potasio, ¿no? Si falta nitrógeno, pues nitrógeno. Entonces, eso es una práctica muy recomendable y cada vez toma más auge, el estar monitoreando. Y aparte, como se había mencionado, cuando se hacen cultivos mixtos, aquí observamos un carril de milpa y uno de una leguminosa, ¿sí? Bueno, sabemos que las leguminosas son excelentes fijadoras de nitrógeno y entonces la milpa que necesita nitrógeno, pues toma el nitrógeno que fijó la leguminosa y lo incorpora a su cuerpo. Y como les mencionaba, hace 2 diapositivas hablamos de la clorofila. Entonces, el contenido de nitrógeno se puede determinar mediante el contenido de clorofila
midiendo la luz reflejada. ¿Sí? Con este tipo de aparatos, podemos determinar la concentración de clorofila, la cual es un referente de la concentración de nitrógeno en nuestra planta, y hacemos una tasa comparativa de la luz reflejada y la luz no reflejada, y nos va a dar obviamente la concentración de nitrógeno, de clorofila, que posteriormente el aparato lo convierte a concentración de nitrógeno en nuestra planta. Y ya con eso vamos a saber qué tanto nitrógeno está requiriendo o nos falta suministrarle a ese vegetal. Bueno, entonces, hay muchos fertilizantes, pero el fertilizante lo podemos adicionar de dos maneras. Uno de liberación prolongada y otro de liberación precoz. Entonces, esta es una curva de cómo un fertilizante adicionado, que el cual solamente va a servirnos una vez, cómo se expresa, ¿no? Aquí está. La cantidad de fertilizante disponible, solamente en cierto tiempo está disponible y se acaba, se agota el fertilizante. Por ejemplo, una urea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, volver a adicionar fertilizante, volver a utilizar urea o sulfato de amonio para nuestra fuente de nitrógeno en este caso. Pero ¿qué pasa si nosotros adicionamos un fertilizante de liberación prolongada? Pues que vamos a tener un fertilizante, como su nombre lo dice, que se va a estar liberando poco a poco, y la planta va a estarlo fijando y posteriormente asimilando para su buen desarrollo. ¿Sí? Los fertilizantes tradicionales no se acoplan a los requerimientos de la planta, mientras que los de liberación lenta sí se acoplan. Desgraciadamente, mira, aquí está la urea, desgraciadamente pues son costosos. ¿Por qué? Porque estos fertilizantes pues debemos darle un tratamiento para que no se volatilice. En este caso la urea desgraciadamente rápidamente se volatiliza sus grupos amonio, y pues la planta no alcanza a aprovechar al 100% el nutriente, que en este caso es nitrógeno. Entonces debemos revestirlo para su liberación prolongada. Cuando exista por ahí preguntas, por favor a ver, aquí veo algo en el chat. Ah, no. Cuando existan por ahí preguntas, por favor me interrumpen. Bueno, las Profesor, bacterias... yo sí tengo una pregunta. Sí, ¿cómo se llama usted? López Flores, Samantha. Sí, dígame. Es que no entiendo muy bien cómo es que funcionan los fertilizantes de liberación prolongada. O sea, ¿cómo pueden controlar que vayan liberando los nutrientes poco a poco? No entiendo esa parte. Sí, claro, sí. Mire, en las farmacias venden aspirinas. Las aspirinas hay de pues, varios tipos. Hay una aspirina que, si no me equivoco, se llama Protec. Esa tiene un revestimiento. Entonces, ese revestimiento tarda en disolverse. Entonces, es exactamente el mismo mecanismo que utilizan para los fertilizantes de liberación lenta o prolongada. Bueno, nosotros tenemos aquí un granito de urea, una bolita de urea, y entonces lo que hacemos es calentamos esas bolitas antes de que se derritan a cierta temperatura, y las rociamos o les asperjamos una capita de azufre. ¿Sí? Una vez que el azufre rodea o impregna toda la bolita de urea, posteriormente adicionamos una capa de cera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros suministremos o fertilicemos a nuestra milpa, en este caso, esta capita de cera va a ser digerida u oxidada, más bien, por unos microorganismos. Entonces, los microorganismos van a degradar la capa de cera, y posteriormente el azufre se va a comenzar a desprender de la urea, para que finalmente la urea, que es nuestro nutriente de interés en este caso, se libere. No sé si haya quedado resuelta la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias.
Sí, a usted. Profesor, yo también tengo una duda. Sí, dígame, por favor. Al final de cuentas, los dos tipos de fertilizantes de distinta liberación dan la misma cantidad de nutrientes, o por ejemplo, el que es de liberación lenta da menor cantidad, o cómo. Sí, dan la misma cantidad de nutriente, a excepción de que las que son de liberación prolongada podrían aportarte un poco más de nutriente. ¿Por qué razón? Porque más adelante vamos a ver un nutriente que es el azufre. ¿Sí? El azufre es requerido para las plantas. Entonces, tú tienes en este caso urea, pero tienes urea más azufre, que es el revestimiento amarillo. Entonces, tú tienes, aparte de la urea, tienes un poco de azufre que te va a ayudar a algunos procesos. También, obviamente, el azufre en exceso es malo, todos los excesos son malos. Pero en sí, la urea con y sin revestimiento te va a dar la misma cantidad de nutrientes, en este caso nitrógeno, que es lo que estamos buscando, pero la diferencia va a ser, la única diferencia es que esta va a tardar más tiempo en liberarse y por lo tanto tu milpa lo va a estar, tu vegetal lo va a estar asimilando durante toda su etapa de desarrollo. Si no lleva el recubrimiento, es en una sola exhibición, lo aplicas, se libera y se empieza a volatilizar y tienes que hacer una nueva aplicación, pero en sí es la misma cantidad de nutrientes. Vamos a decir, 1 miligramo de nitrógeno contiene esta bolita y 1 miligramo de nitrógeno contiene la bolita de urea que no fue recubierta con algún material. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno. Profesor, perdón. Sí, dígame. ¿Este tipo de fertilizantes se utilizan a nivel investigación o únicamente para agricultura? Sí, también para las dos situaciones, para los dos casos se utiliza. Sí, o sea, es para los dos casos, porque precisamente las aplicaciones en la agricultura nacieron precisamente de la investigación, pero en nuestro caso, por ejemplo, utilizamos los fertilizantes de liberación prolongada y los fertilizantes que no se liberan lentamente. A diferencia de, bueno, con la atenuante más bien de que nosotros los fertilizantes que están disponibles inmediatamente, esto es, los que no son de liberación prolongada, nosotros los disolvemos o están inmersos en una caja Petri, la cual contiene agar. Entonces, eso evita que los nutrientes también se vayan, se escapen, ¿no? Y que las plántulas con las que nosotros trabajamos, pues las plántulas puedan asimilar al 100% los nutrientes que les estamos suministrando en esas cajas Petri. Ok, gracias. Sí, nada más me puede pasar el nombre, las dos últimas personas que hablaron, por favor. Primero, la que habló del segundo lugar, por favor. Cruz Jiménez, profe. Y Oseguera Leal. ¿Leal? Sí. Oseguera Leal. Sí. Gracias. Muy bien. Denme su nombre, por favor. ¿Cruz Jiménez el nombre? Cruz Jiménez Osana. Osana, muy bien. ¿Y Leal? Oseguera Leal Marco. Muy bien, Marco, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más iba a hablar por ahí? Sí, perdón, es que a mí me quedó duda en la primera diapositiva que vimos, la de los montantes de transceptor. Es que no habíamos dicho que las raíces crecían cuando había deficiencia de nutrientes. Sí. Si usted no le adiciona la cantidad adecuada una cantidad muy, muy baja de nitrógeno, la planta va a intentar alargarse en busca de ese nitrógeno, ¿sí? Pero en una mutante, pues la mutante no tiene esa capacidad para inclusionar o introducir el nitrógeno
a la raíz. Ok. Yo no entiendo la pregunta. ¿Sí Es puedes que, repetir tu pregunta, Elizabeth? sí, es que aquí dice que el crecimiento se estimula por altas concentraciones de nitrato. Y bueno, yo tenía entendido que más bien era al revés, ¿no? Que se estimulaban cuando no había nitrato. Sí. Cuando hay extremadamente poco nitrato, cuando no hay nitrato, las raíces van en busca de ese nitrato, de nitrógeno. Pero una práctica cultural, sobre todo lo hacen en los invernaderos que se dedican a la producción de plántulas, suministran el nitrato de potasio. ¿Sí? El nitrato de potasio es un nutriente que está comprobado que es un estimulante del crecimiento radicular. ¿Sí? Por eso lo vamos a ver cuando veamos potasio, porque hacen el estímulo es una sinergia entre el potasio y el nitrato. En este caso se les suministra nitrato de potasio y las raíces estimulan su crecimiento, no así las mutantes. Ok, Pero ya, solo quizás para aclarar un poco la pregunta o la confusión. En ambos casos, o sea, cuando hay altas concentraciones de nitrato, habrá crecimiento de la raíz para absorber nitrato. En el segundo caso, cuando no hay nitrato, puede crecer la raíz, pero no porque hay nitrato, sino porque está buscando todos los nutrientes. Entonces es una reacción de sobrevivencia de la planta. Pero en general, cuando se utiliza nitrato cuando se utiliza el nitrato, la raíz va a crecer porque tiene la fuente de nitrato. Y como ya lo dijo Seon, cuando se combina con otros elementos como el fosfato, incluso el potasio, entonces eso estimula todavía más el crecimiento de la raíz. ok, profe, gracias. Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos aquí. Las bacterias del suelo se pueden manipular para disminuir la contaminación por nitrito y nitrato. ¿Sí? Recordemos que aunque el nitrato es considerado un fertilizante benéfico para las plantas, les repito, en exceso, pues cualquier cosa, metabolito o sustancia química, pues es tóxica, ¿no? Entonces, bueno, los inhibidores de la nitrificación bacteriana hacen que el amonio se retenga en el suelo, lo que reduce la lixiviación y la producción de nitrito. Entonces, lo que se busca y se debe buscar es no contaminar los mantos acuíferos, ¿no? Y hay muchas maneras de evitar esa contaminación. En este caso, por aquí hicieron una pared desnitrificante, en la cual las bacterias desnitrificantes se cultivan en un bioreactor, aguas abajo del cultivo, acá está el cultivo, y aguas abajo de un campo de cultivo fertilizado protegen las vías fluviales al convertir el nitrato de la escorrentía, es más, de la lixiviación de ese campo de cultivo, lo convierten en nitrógeno molecular, que como todos sabemos, pues es inocuo y tenemos en exceso este nutriente, ¿no? El nitrógeno. Aunque no es asimilable de todas las formas existentes, lo tenemos pues en exceso. Bueno, entonces, estrategias para el mejoramiento para una mayor eficiencia en el uso de nitrógeno. Lo habíamos pues por ahí mencionado, es la alta removilización, el reciclaje de las moléculas, alta asimilación de nitrógeno a través de nitratos, ¿sí? La adición de fertilización de bajos nitratos, etcétera. Y dependiendo pues de las
líneas genéticas que nosotros obtengamos en laboratorio. Esos son simples ejemplos. Hicieron líneas que hacen mutaciones para que asimilen o más o menos nitrato y demostrar pues esto. Entonces aquí vemos cómo las diferentes mutantes pueden asimilar mejor o en menor grado el nitrato. ¿Sí? Son simples fotografías para ejemplificar cómo ustedes como biotecnólogos pueden mejorar la asimilación de nitrato generando plantas transgénicas y van a ver los resultados pues en la mazorca, ¿no? Se puede disminuir o aumentar el rendimiento del grano. Profesor, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿A cuál de estos pasos que mencionó, que es la removilización, el reciclaje, la asimilación y la absorción, están orientados estas estrategias como con mayor énfasis? ¿En qué etapa es más factible modificar a las plantas para que se lleve a cabo el mejoramiento o la eficiencia del uso del nitrógeno? Sí, la que está tomando mucha fuerza es la de mejorar los receptores de captación en la raíz. Y no solamente eso hacer una mezcla o combinarlo con los microorganismos fijadores de nitrógeno, ¿sí? Entonces lo que las investigaciones, pues por así decirlo, de última punta, están desarrollando es plantas que tengan mejor captación en raíz. Eso es sobre lo que más se trabaja en combinación con los microorganismos que pues ayudan pues a la fijación de nitrógeno y que posteriormente hacen una simbiosis con las raíces del vegetal para que se desarrolle mejor. Eso es a lo que más se le apuesta en la actualidad. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me pasa su nombre, por favor? Sí, solo mencionar también que antes la estrategia era combinar, me refiero antes, hasta hace unos 30 años, combinar las bacterias fijadoras de nitrógeno en los cultivos. Sin embargo, no ha sido en realidad tan exitoso. En la UNAM, de hecho, hace más de 30 años hizo el Centro de Fijación de Nitrógeno en México, pero no fue tan exitoso, a diferencia de las líneas transgénicas que han sido generadas con transportadores de nitrógeno. Entonces, como ya le dijo Seon, esto está ganando más que mucho auge porque ya hay líneas transgénicas que permiten la absorción de nitrógeno de una manera más específica y más eficiente. Y entonces, combinado ahora sí con bacterias o incluso con hongos de la rizósfera que puedan captar mayor cantidad no solo de nitrógeno, sino de otros micro y macronutrientes, pues entonces los cultivos han mejorado sustancialmente. Al menos en la investigación. Muchas gracias, profe. ¿Me puede repetir su nombre, por favor? Héctor Guerrero. ¿Guerrero qué, perdón? Héctor Guerrero Díaz. Bien, gracias. Bueno, un pequeño resumen del nutriente principal, que es el nitrógeno. Mejorando el uso eficiente de nitrógeno en plantas y suelos. El nitrógeno es abundante como nitrógeno molecular, pero a menudo limita el crecimiento. De hecho, es el nutriente que más limita el crecimiento, porque es el nutriente que las plantas requieren en mayor cantidad. Bueno, el nitrógeno se fija por medios biológicos o industriales. La fertilización con nitrógeno es económica y ambientalmente costosa. La eficiencia del uso de nitrógeno implica la absorción de nitrato y amonio, la asimilación primaria y reciclaje a través de las enzimas que vimos con anterioridad. Las vías de regulación y señalización se están identificando como oportunidades para mejorar la reproducción, y el monitoreo del estado de nitrógeno de la planta y el suelo puede mejorar la eficiencia del uso de fertilizantes. Recuerden que les vamos a facilitar por ahí la exposición
¿sí? Para que no lo tomen en cuenta. Y pasamos al segundo nutriente más importante para las plantas, que es el fósforo. ¿Alguien me puede recordar qué concentración hay de fósforo aquí, en este fertilizante? ¿Alguien me podría decir? 24. 24. Así es, 24. ¿Sí? Permítanme. Creo que ya se fue, es que anda un panadero por ahí. Déjalo que hable. Es que no, es que a veces no nos deja escuchar. O si sales a comprar pan, pues nada más nos avisas. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos con el segundo macronutriente, que es el fósforo. Y bueno, es el 11º elemento más abundante en la corteza terrestre. Es el 5º elemento más abundante en las plantas, después del nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbón. Es el primero o segundo nutriente limitante más común en el crecimiento de las plantas. Primero o segundo porque dependiendo de la etapa de desarrollo del vegetal, en ocasiones el nutriente limitante es el nitrógeno y en ocasiones el nutriente limitante es el fósforo. Esto es, cuando una planta está en pleno desarrollo, cuando la planta ustedes ven que está creciendo, sin duda, sin lugar a dudas, el nutriente limitante es el nitrógeno. Pero cuando la planta llegó a una etapa en la que ella ya no va a crecer, por ejemplo, cuando la milpa llega, vamos a decir, 2 metros de altura, ya no va a crecer, ¿sí? Lo único que se va a dedicar ahora es a generar, a producir el elotito. Entonces, ahí en ese momento, el nutriente limitante es el fósforo, ¿sí? No el nitrógeno. Por esa razón, se coloca aquí que es el primero o segundo nutriente limitante. Bueno. El fósforo tiene funciones en la estructura celular, en el almacenamiento de energía, en el almacenamiento y transferencia de información. Por eso es tan importante. ¿Alguien nos podría mencionar por qué puse aquí que es importante en el almacenamiento y transferencia de información? Por los ácidos. Ah, no. Sí. ¿Por qué, perdón? Ay, se me fue la onda. Por los ácidos nucleicos. Ajá. Por el ADN, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo te llamas tú, perdón? Jimena Vargas Pérez. Jimena Vargas Pérez. Bueno, como dice la compañera Jimena, pues nosotros necesitamos fósforo para las moléculas, para los polímeros de los ácidos nucleicos. Entonces, ellos, como ustedes lo saben, pues llevan fósforo entre las cadenas, ¿no? Bueno, ¿no? El fósforo es uno de los 3 macronutrientes principales en la mayoría de los fertilizantes, ¿sí? Se necesita en proteínas, en glicerofosfolípidos, ortofosfatos, polifosfatos, material genético como es el DNA o el RNA, ¿sí? Bueno, el fósforo es un nutriente esencial encontrado en muchas biomoléculas. Bueno, es lo que ya habíamos mencionado por ahí, en los ácidos nucleicos, en las membranas tenemos fosfolípidos. El fósforo es asimilado y utilizado como fósforo inorgánico, el cual, dependiendo de su pH, lo podemos encontrar en distintas maneras, ¿no? Esto es, recordemos que el pH no es otra cosa más que determinar la concentración de hidrógenos, y entonces, dependiendo del pH, pues podemos encontrarlo acoplado o asociado ese hidrógeno a los oxígenos. ¿Sí? También está implicado en el movimiento y recirculación de la energía para mover a todos los procesos metabólicos de la planta. En este caso, pues aquí encontramos el fósforo en el ATP, que es a lo que le llaman la moneda energética por excelencia, ¿sí? Bueno, las plantas, me voy a ir un poquito más rápido porque vamos atrasados. Bueno, las plantas son parte del ciclo global del fósforo, ¿sí? Bueno,
el desgaste lento del fósforo de las reservas de rocas, el fósforo está en la tierra. Acabo de mencionar que el fósforo no es un elemento muy móvil en la tierra. Eso es muy importante que lo sepan, a diferencia del nitrógeno. El nitrógeno sí es móvil, fácilmente puede migrar por su estructura y en la manera en la como lo podemos encontrar el fósforo acoplado a otras moléculas. No es un elemento que se pueda mover de un punto a otro en el terreno. Entonces entra también en el ciclo global. Las plantas entran en el ciclo global del fósforo, ¿no? Forzosamente. Bueno, ¿es sostenible la tasa actual del uso de fósforo? Bueno, fíjense que el fósforo, desgraciadamente, es uno de los elementos que se dice que se está agotando. ¿Por qué? Porque lo encontramos principalmente en minas y ese fósforo, como le mencioné, pues no es un elemento movible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como agricultores? Bueno, explotamos esas minas para distribuir ese fósforo en los cultivos vegetales que necesitamos, ¿no? El uso de fosfato se ha incrementado dramáticamente en los últimos 80 años. Hay quienes afirman que nos estamos acercando al periodo del fósforo máximo. Se van a acabar las reservas de fósforo. Bueno, el 90% de las reservas mundiales se encuentran en estos 5 países, ¿no? Como verán, México pues no tiene prácticamente reservas de fósforo y por eso los fertilizantes fosforados son muy caros comparados con los nitrogenados. Esto es, ustedes pueden conseguir un saco de 50 kilos de urea en 300, 400 pesos, mientras que un fosfato monoamónico lo van a conseguir en 1,000 pesos, ¿no? Al doble de lo que les puede costar un nitrógeno. Entonces el fósforo duplica su costo precisamente por los gastos de importación y explotación desde las minas ricas en fosfatos. Bueno, el fósforo del suelo se encuentra en forma de complejos insolubles inmóviles. Es como les comentaba, no tan fácil este granito de mineral que contiene fósforo se va a mover hacia la raíz, no, eso pues desgraciadamente no ocurre, ¿sí? Entonces la raíz toma prácticamente el fósforo que está contiguo a ellas, por eso ellas deben crecer para encontrar al fósforo. No es como cuando adicionamos pues el nitrógeno, que el nitrógeno migra hacia la raíz. Bueno, los complejos catión-fosfato son relativamente insolubles e inmóviles en el suelo. Estos incluyen óxidos e hidróxidos de aluminio y fierro. Las plantas no absorben fosfato inorgánico, ¿sí? Fosfato orgánico, perdón, ellos absorben inorgánico. Las raíces, aquí hay un ejemplo de raíces creciendo en el suelo, las cuales fueron marcadas con fósforo radiactivo, y lo que nos indica que solamente toman el fósforo contiguo a las raíces. Los exudados vegetales y microbianos pueden aumentar. Sí, dígame. Yo tengo una pregunta. ¿No se ha generado algún mecanismo como para movilizar ese fósforo en las plantas? O no sé si ya lo mencionó y no lo escuché. No, esa pregunta sí no desconozco si existe algún mecanismo. Lo que sí hay mecanismos son para dos cosas. Para convertir los fosfatos a otro tipo de fósforo y que estén más disponibles. O lo que se hace es que los microorganismos se mejoran para que ese fósforo, ese microorganismo lo libere y esté más disponible para la planta. Pero que exista un mecanismo que haga que este fósforo se mueva hacia acá, no lo sé. Lo dudo que exista, pero la respuesta es no lo sé, ¿sí? ¿A eso se refiere, a que lo muevan de aquí para acá? Sí. Está bien, gracias. Y la verdad es, la respuesta es no lo sé, pero dudo que exista un mecanismo que logre
que el fósforo que está como acoplado al calcio o como un óxido, que se pueda movilizar de aquí para acá, porque si eso fuera, tendrían que utilizar la remoción o la movilización, no sé, utilizando, no sé, ácido oxálico, para movilizar de aquí para acá el fósforo, pero desconozco. Es así, esa respuesta sí no la tengo a la mano para movilizarlo. Ok, gracias. ¿Y a usted cómo se llama? Erika García. Muy bien, gracias, Erika. Bueno, continuamos. Los exudados vegetales y microbianos pueden aumentar la disponibilidad de fósforo inorgánico. Cabe destacar que, suponiendo que esto es un, bueno, esto no suponiendo, esto es una raíz. Las raíces tienen exudados, ¿sí? Esos exudados son utilizados por microorganismos para alimentarse, ¿sí? Entonces, una vez que el microorganismo se está alimentando y a la vez está procesando este granito de fósforo, perdón, no de fósforo, de un mineral que contiene fósforo, lo está procesando para liberar el fósforo que la planta posteriormente va a asimilar a través de la raíz. Entonces, esos exudados vegetales ayudan al microorganismo y el microorganismo ayuda a la planta, por eso lo conocemos como simbiosis, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle un poquito más a prisa. Bueno, existen fosfatasas. Las fosfatasas no son otra cosa más que pues liberar los fosfatos para que estén disponibles para los vegetales, ¿no? Y posteriormente esos fosfatos que son asimilados por los vegetales a través de la raíz se meten al cuerpo al cuerpo de las plantas y posteriormente son canalizados hacia las distintas rutas metabólicas para obtener los distintos metabolitos o moléculas requeridas para el óptimo desarrollo del vegetal. Los hongos micorrízicos arbusculares facilitan la absorción de fósforo en la mayoría de las plantas, ¿sí? El 80% de las plantas se asocian con hongos micorrízicos, y estas asociaciones pueden facilitar la captación de fósforo, como ya les había comentado. Los hongos micorrízicos arbusculares jóvenes son aquellos que son hongos capaces de penetrar la raíz, colonizarla y así hacer una simbiosis con el vegetal, ¿no? La arquitectura del sistema radicular puede optimizar la búsqueda de fósforo. Rasgos de las raíces asociados con una mayor absorción de fosfatos. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es el gravitropismo? Podría ser que no se extienden. Ay, no, perdón, habla tú, no te preocupes. Gracias. Bueno, no se iba a decir que no se extienden mucho, que la raíz no se extiende mucho. Ajá. ¿Cómo te llamas? Rodríguez Fuentes. Rodríguez Fuentes. Tania. ¿Alguien más iba a hablar por ahí? ¿Alguien más Es iba a hablar? como un estímulo que tienen las mismas plantas. Ajá. No. Pero no se vienen, o sea, en referencia al crecimiento que tienen. Sí, mire, pásame su nombre, por favor. Cuevas Rodríguez María Guadalupe. Muy bien. Buena participación. Bueno, el gravitropismo no es otra cosa más que lo que tenemos que hacer es dividir la palabra, ¿no? Gravi es de gravedad y tropismo es un crecimiento. Si nosotros, las plantas, como todos las conocemos, crecen de esta manera. Esto es, van siguiendo el sol, crecen hacia arriba y las raíces crecen hacia abajo. Si nosotros acostamos esta plántula, ¿sí? Esta plántula no va a crecer. ¿Cómo lo puedo hacer? No puedo voltear la pantalla. Si nosotros acostamos esa planta, suponiendo que la tierra está acá y el cielo está acá, bueno, si está acostada, la raíz ahora va a comenzar a crecer hacia acá, ¿sí? Hacia la tierra, hacia abajo. Y las hojas
van a empezar a crecer hacia el sol. Eso es el gravitropismo, que las plantas están siguiendo la carrera, el sol, las hojas y la parte de las raíces están creciendo hacia abajo. Bueno, entonces, rasgos asociados con una mayor absorción de fosfatos, un gravitropismo reducido, incremento en la formación y elongación de raíces laterales y pelos radiculares. Como les dije, ¿me pueden recordar cómo se llaman las raíces laterales? ¿No? Bueno, anótenlo por favor, jóvenes, se llaman raíces adventicias, ¿sí? Estas raíces son adventicias. Esta es la raíz principal y las plantas comienzan a generar raíces adventicias, que estas son. Bueno, depende también del espacio de aire que tengan esas raíces, que se llama arénquima, espacios de aire que permiten un crecimiento metabólicamente económico, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, vamos a darle un poquito más rápido. Las raíces... ¿A qué se refiere? Ay, perdón. ¿A qué se refiere metabólicamente económico? Sí, mire, las plantas, como, así como nosotros y todos los seres vivos, requieren optimizar su energía para captación de nitrógeno, de fósforo, perdón, en este caso, para todo, nitrógeno, fósforo y potasio, lo que sea, ¿sí? Entonces, si las raíces se tienen que estirar para obtener ese fósforo, en este caso, la planta va a tener o llevar a cabo un gasto de energía mayor, ¿sí? Entonces, dependiendo de la arquitectura de las raíces, en este caso, no vamos a comparar, o más bien, vamos a comparar una planta con muchas raíces con una que no tiene raíces. ¿Cuál de estas dos va a absorber más fósforo? Obviamente, la que tiene más raíces. Entonces, para optimizar esa captación de fósforo y que posteriormente ya no exista un gasto que se destine para elongar raíz en busca de nitrógeno, las plantas se programan en cierta etapa de su desarrollo para que la energía se gaste solamente a hacer raíz. Y posteriormente, cuando ya están grandes, ya no gastar energía en generar más raíces para dedicarse o destinar energía en la captación de fósforo. A eso se refiere con la economía metabólica. Profe, por eso hay como plantas que tienen mucha raíz, pero, o sea, no son tan altas o no tienen tantas hojas porque están utilizando todo su, digamos, todos los nutrientes para hacer raíces. Así es, casi todo, o sea, gran cantidad de nutrientes, porque no pueden utilizar todos los nutrientes para una sola función. La planta, al igual que nosotros distribuimos los nutrientes para distintas funciones, pero sí, así como usted lo menciona, destinan una gran cantidad de nutrientes para generar lo que ellas requieren en ese momento. Por eso, los agricultores con vasta experiencia, lo primero que hacen es implementan o establecen su cultivo y destinan o obligan a las plántulas a generar raíz. Lo primero que hacen es obligarlas a generar raíz. Esto mediante los fertilizantes o nutrientes que se sabe que fomentan el desarrollo de raíz, así como otras moléculas como las fitohormonas, que vamos a ver más adelante. Entonces, destinan al inicio del cultivo a generar raíz, ¿sí? Para que la planta tenga mucha raíz. Y sobre todo si es un cultivo intensivo. Si es un cultivo intensivo, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la hidroponía. Lo que tienes que hacer es obligar a la plántula a que tenga mucha raíz. Una vez que tiene mucha raíz, tú vas a darle nutrientes para que la plantulita comience a crecer. Y te despreocupas un poco de la raíz. No, obviamente no te despreocupas del todo, pero te despreocupas un poco de generar raíces en tu plántula y te dedicas ahora a generar ese tallo de las plántulas. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Las raíces en racimo, bueno, aquí está un ejemplo. Las raíces en racimo aumentan el área de superficie y también la exudación de la raíz. Entonces, ¿dónde se va a captar? Independientemente que sea fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, etcétera, ¿en dónde se va a captar más nutrientes? ¿En esta raíz o en esta zona de la raíz?
obviamente, en esta zona de la raíz, porque el área de captación, pues es mucho mayor, ¿no? Bueno, aquí tenemos una planta que se llama alamuz blanco. Es una leguminosa que produce racimos de raíces que sirve como modelo genético. Los transportadores de fosfato, PHT1, median la captación y el transporte de nitrógeno. La mayoría están expresados en raíces y otros tejidos, ¿sí? Entonces, uno de los, el captador de fosfato, en este caso, así como vimos el captador por excelencia de nitrógeno en las plantas, era otro. Aquí es el PHT1. ¿Alguien me puede recordar cuál es el receptor de nitrógeno? ¿Era el CHL1? CHL1. Así es, CHL1. ¿Cuál es su nombre, por favor? Soy Zamora Pineda Daniela. Y Erika García. Erika García. Gracias. Sí, bueno, entonces lo vamos a ver vamos a ver esto ligeramente porque no nos va a costar el tiempo. En este caso, el receptor pues es el PHT1. Bueno, las respuestas inducibles por inanición, aumentan la absorción y el reciclaje de fósforo. ¿Sí? Les recuerdo que son imágenes que extraje de internet. Muchas nada más las puse para ejemplificar o para extraer la plántula y no me dio tiempo de editarlas. Profe, ahí tengo una pregunta. Sí, dígame. Es que, bueno, no sé si ya lo había dicho, pero ¿qué era inanición? Ah, sí, perfecto. La inanición es hambre. O sea, cuando nosotros estamos en etapa de hambruna, es una inanición. Pero la palabra se enfoca prácticamente, en este caso, o sea, carencia de un nutriente, en este caso de fósforo. ¿Sí? Vamos a inducirle a inanición a la planta, o sea, le vamos a dar hambre de fósforo. Obviamente ellas no tienen hambre porque pues no comen, ¿verdad? Asimilan, fijan y asimilan. Pero la inanición se refiere a eso, a que la planta está carente o que está requiriendo porque tú no le estás suministrando cierto nutriente, en este caso fósforo. Pero también se puede someter a inanición por calcio, por nitrógeno, potasio, qué sé yo. Pues entonces una estrategia que sí sirve es como no darle nada de fósforo y de repente darle, y así lo asimila mejor. Mire, dependiendo de qué planta y qué es lo que usted esté buscando. ¿Por qué? Porque si usted le quita incluso el agua, ¿qué es lo que va a hacer las plantas? Una práctica milenaria en el cultivo de milpa es someter las plantas de milpa a estrés hídrico. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué esa práctica cultural la siguen conservando los antiguos campesinos? Porque ellos saben que en un momento u otro va a haber mucho viento. Entonces, para que las plantas no se caigan, necesitas tener una raíz fuerte y grande. Si tú le eliminas el suministro de agua a una milpa, a una plántula, la planta va a crecer por gravitropismo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y va a generar raíces en busca de agua. ¿Sí? Por eso les comentaba, como comentó por ahí el doctor Noé, no solamente la carencia de nitrógeno es un estímulo para que crezcan las raíces, no. La carencia de agua también hace que crezcan las raíces. Entonces, como sabemos que no hay agua, la planta, perdón, sabe que no hay agua, ella busca agua y se empieza a estirar sus raíces, ¿sí? Para que posteriormente, cuando existan bien, bueno, es una práctica que los campesinos hacen. Como ellos ya saben que se estiran las raíces, dejan a la milpa sin agua y se estira la raíz. Una vez que ellos ya ven que la planta ya no aguanta el estrés por agua, ahora sí les suministran el agua. Y la planta automáticamente, o sea, en cuestión de minutos, a los 15 minutos, esta planta se infla. O sea, está extremadamente marchita. Y a los 15, 20 minutos se infla, se rehidrata
y ya vemos la planta bonita. ¿Qué pasa ahora cuando llegan los vientos, esos ventarrones fuertes? Pues que las milpas que tienen un sistema radicular fuerte van a resistir ese viento. Igual pasa con el fósforo, ¿sí? Si usted desea que tener raíces, pues también le puedes eliminar el suministro de fósforo y las plantas van a desarrollar un poco más de raíces buscando fósforo. Y la otra manera de generar raíz también es mediante el uso de fitohormonas. Hay muchas maneras de estimular el crecimiento de las raíces y pues también de otros, de las partes aéreas, ¿no? No sé si se resolvió la duda. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, gracias. Las personas que participen, recuérdenme su nombre, por favor. Ah, sí, soy Jimena Vargas. Muy bien, ya había participado. Ah, profe, a mí no me preguntó mi nombre hace rato. Sí. Dígamelo, por favor. Nayeli Álvarez. Gracias, Nayeli. Yo tampoco se lo dije, profe. Dígamelo, por favor. Soy Elizabeth Portillo. Muy bien, gracias. Estábamos por aquí. Bueno, los PCI son reguladores positivos, regulados positivamente por PHR1. Bueno, ¿qué es PCI? PCI no es otra cosa más que inducida por inanición de fosfato. Esto es X molécula que se induce por inanición de X cosa. En este caso, se está induciendo una molécula por inanición o por carencia de fosfato. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando, bueno, más adelante lo tengo por aquí, estamos trabajando en el laboratorio con un gen que se induce cuando el fosfato está ausente, ¿sí? Entonces, cuando el fosfato está ausente, se pueden inducir ciertas moléculas, ¿sí? Esta imagen la puse solamente para ejemplificar y para mencionarles que a carencia de cierto nutriente se inducen ciertas moléculas porque esas moléculas van a ayudar a la planta a subsistir a esa inanición. En este caso estamos hablando de fosfato, ¿no? En busca de fósforo. Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es como una reserva o algo así? O sea, no entiendo bien cómo es que se activan o se inducen. O sea, ellas están como inactivas, como en reserva. No, hay dos maneras. Hay dos maneras. Pero cuando se habla de inducción, estamos hablando de genes, ¿sí? Tú tienes, vamos a suponer, tú tienes en tu boca, tienes en tu mano una papa. Y vamos a suponer que tú requieres amilasas. La papa contiene almidón. Entonces tú requieres amilasas, ¿sí? Para degradar ese almidón. Entonces tu cuerpo sensa que tienes almidón en tu boca. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Emitir moléculas que degraden a ese almidón para tú asimilarlo. En este caso, rápido tu cuerpo comienza a producir o empieza a secretar amilasas para degradar el almidón, ¿sí? Bueno, para obtener esas amilasas que estén ahí, tú tienes dos opciones. O ya tienes la amilasa ahí lista, pero inactiva, o activas un gen que produzca amilasa. Esto es, tienes tu material genético, en tu DNA tienes un gen que codifica para amilasa. Y como no existe amilasa en tu cuerpo, pues rápido tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Ponte a producir amilasa y activa ese gen para producir la amilasa. Activa el gen, luego la transcripción, luego la traducción de la proteína y se genera amilasa para degradar ese almidón contenido en la papa. Pero hay otra opción, que tú tengas ya las amilasas ahí listas, pero que estén, por así decirlo, inactivas, ¿sí? ¿De qué manera se inactivan? Bueno, hay varios mecanismos, pero el más conocido es la activación por fosforilación o desfosforilación de esas amilasas. Esto es, está la proteína ahí, la enzima ahí, la amilasa, lista para degradar, pero está bloqueada. ¿Con qué está bloqueada? Con un grupo fosforilo.
Entonces, esa amilasa está bloqueada con un grupo fosforilo. Ahora, ¿qué haces? Otras enzimas que se llaman fosfatasas llegan, retiran ese grupo fosforilo y ahora sí tu amilasa está activa para ir a degradar el almidón que está en tu boca. Lo mismo pasa en las plantas, ¿sí? Puede haber dos mecanismos: activar para generar de nuevo esa proteína a partir de material genético, obviamente activando un gen que produce una proteína que al final de cuentas va a ir a censar, a degradar, o no qué sé yo, o que ya tenga ahí las enzimas, pero que estén bloqueadas mediante, mencionamos en este caso, la fosforilación o desfosforilación, dependiendo pues de la proteína que se requiera, es el mecanismo con el cual está inactivado, o si no está, pues el material genético tiene la información necesaria para activar ciertos genes que emitan o que comiencen a producir estas moléculas. En este caso, cuando hablamos de inducción, estamos hablando específicamente de la activación de un X gen para que ese gen se empiece a transcribir y posteriormente se traduzca, o algunos no se alcanzan a traducir, se quedan simplemente en RNA y tienen sus distintas funciones, ¿no? Pero sí, en este caso se refiere a activación, a inducción de X gen. No sé si haya quedado resuelta la duda. Sí, profe. O sea, entonces se activa todo eso cuando entra en contacto, o bueno, cuando hay presencia o ausencia del fosfato, ¿no? Así es, ya sea presencia o ausencia. Cuando hay exceso, también, o sea, los seres vivos tienen algo que parece ser que son inteligentes, y cuando hay exceso, pues se bloquean, dan órdenes, emiten o generan moléculas para bloquear, qué sé yo, y cuando hay ausencia también, órale, ponte a trabajar porque necesitamos que nos mandes más nutrientes. O si hace mucho calor, también se protegen, generan algunos vegetales, comienzan a tener a producir una capa de cera que refleja el sol, pues pareciera que son pues inteligentes, ¿no? Entonces, dependiendo a toda acción corresponde una reacción, entonces, dependiendo de lo que tú le estés haciendo o estimulando a un vegetal, este vegetal va a responder a ello. Ok, gracias, profe. Sí, a usted. Bueno, vamos a continuar. Bueno, los controles regulatorios evitan que el fósforo inorgánico se acumule en exceso. Esto tiene mucho que ver con lo que acabamos ahorita de platicar, que cuando hay exceso, pues ellos se bloquean, ¿no? O sea, no pueden contaminarse. Desgraciadamente, desgraciado o afortunadamente, los que a esto se dedican, incluidos ustedes que se están preparando para ello, van a conocer los mecanismos por los cuales los vegetales meten o expulsan nutrientes, y eso se puede aprovechar para intoxicar. Imagínense, para intoxicar las plantas. Es lo que se hace con lo que hablamos por ahí con el clorato, ¿no? Entonces, ustedes conocen el mecanismo de captación de nitrógeno, entonces utilizan el clorato para intoxicar a un vegetal y pues acaban con ese vegetal, esa maleza que está ahí contaminando nuestro cultivo. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Estudiar los mecanismos de captación de los nutrientes para poder nosotros manipular nuestras plantas y obtener un beneficio. Bueno, PHO es un transportador que mueve fósforo inorgánico dentro del xilema para transportarlo a los transportadores de hoja a partir del transportador PHT. Esto es, hay un transportador que inclusiona o fija, mete fósforo inorgánico a la raíz. Posteriormente, se lo entrega a otro transportador que lo va a llevar al xilema para que lo reparta o lo distribuya o lo lleve a su destino final, una hoja, una flor, un fruto, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, entonces, en mutantes de PHO se acumula demasiado fósforo inorgánico en raíz y muy poco en el brote. ¿Por qué? Porque lo alcanza a meter,
pero no, o sea, pero no, no lo alcanza a meter, pero, perdón, se alcanza a meter, pero no lo alcanza a entregar porque ya no lo alcanzó, esta mutante no está encima y por lo tanto, este transportador, y por lo tanto no lo alcanza a entregar al siguiente transportador. Y también, bueno, aquí repitiendo lo que ya hemos dicho varias veces, mucho o poco es malo, ¿no? O sea, debe haber un equilibrio homeostático no de uno, sino de todos los nutrientes que las plantas requieren para desarrollarse. Ni mucho ni poco. Bueno, las mutantes de pH pH1 y pH muestran efectos de transporte en el transporte de fósforo inorgánico alterado. Es otra imagen que solo para ejemplificar. Obviamente, si mutamos los transportadores, pues no van a estar creciendo las plantas adecuadamente. La acumulación de pH2 es regulada por la expresión de un microRNA 399. Nosotros ahorita en el laboratorio estamos comenzando a trabajar precisamente con esta molécula, la cual se activa en inanición de fosfato, y esta molécula regula a la planta, y también está implicado un microRNA, que es el número 399, el cual tiene la función pues de degradar moléculas. En este caso, lo que esta molécula hace es captura todos estos microRNAs. Estos microRNAs son reguladores de la planta, y cuando la planta quiere quitar esos reguladores para ella hacer otras cosas, pues los captura, los secuestra y evita que este microRNA haga lo que iba a hacer, ¿no? Entonces hay muchos tipos de regulación. Profesor, Sí. ¿Los transportadores de fosfato también se pueden confundir con algún otro componente para dañar a la planta? ¿O este sí es como específico? Sí, son específicos. Hasta el momento no sé si existe alguna molécula. Seguramente sí, porque hay mucha investigación precisamente en imitar moléculas, ¿sí? Por ejemplo, existen moléculas para imitar a la fructosa, a la glucosa. Entonces, seguramente sí va a haber moléculas que logren engañar a los transportadores, ¿sí? Porque están modificadas en una parte molecular tan pequeña que logran engañar a todo el sistema pues, de la planta. Sí, engañan por su naturaleza, ¿no? Sobre todo de atracción debido a cargas que ustedes ya las conocen, son cargas de Van der Waals, sobre todo. Entonces, sí debe de haber por ahí algunos. No le puedo mencionar alguno en específico porque desconozco si exista uno específico, pero sí debe haber. Gracias, profe. Hola nuevamente a todos. Solo para complementar la respuesta y esperar un par de preguntas más, porque ya terminó la clase. Sí hay una molécula que se confunde del fosfato al... ¿le puedes regresar a la anterior diapositiva, Seón, por favor? ¿La anterior? Entonces ahí la raíz puede absorber, sí, fósforo inorgánico, pero el fósforo inorgánico lo absorbe en poca cantidad. En realidad, el transportador es específico para fosfato con una carga reductora específica. Entonces, este mismo transportador sí es capaz de transportar otro nivel de oxidación del fosfato, es decir, a nivel de fosfito. Entonces, eso sí está demostrado por el grupo de Luis Herrera aquí en México. Nosotros lo hemos hecho también para tabaco y lo hemos hecho también para Chlamydomonas reinhardti, un alga unicelular. Entonces, sí es posible que los transportadores de fosfato en un nivel de oxidación específico confundan este nivel de oxidación. ¿Por qué? No se sabe, pero como le explicaba Seón, también sí se está en búsqueda de que el fosfato se incorpore a la planta
en diferentes niveles de oxidación, porque el fosfato se va en algún punto de la existencia, en realidad existencia cercana del humano, en el 2040 se estima que el fosfato se va a agotar. Entonces es el fosfato como fosfato. Entonces es importante encontrar alternativas para que las plantas puedan absorber fósforo de diferentes formas. Y ahí es donde entra la ingeniería genética para poder implementar diferentes transportadores que permitan la incorporación de fósforo a la planta. Antes de terminar la clase, ¿preguntas? Yo tengo una duda acerca de esta imagen. La verdad, me quedó duda cuál es la diferencia en las plantas de las mutantes, porque se ve que hay mayores, las hojas están más grandes y más pequeñas, pero no sé si podría profundizar un poco más en la diferencia de estas mutantes. ¿A estas? Así es. Sí, bueno. Esta es una planta wild type, o sea, una planta silvestre, en la cual, pues, como su nombre le dice, silvestre, ¿no? Entonces, tú comienzas a hacerle las mutaciones de los transportadores de fosfato, ¿sí? Entonces, como tú comienzas a hacerle mutaciones, a generarle, a inducirle mediante biología molecular, les mutas esos transportadores, estos transportadores, se los quitas, se los mutas, se los disminuyes. Entonces, como les disminuyes estos transportadores o se los eliminas, no se los eliminas porque no se los quitan por completo, pero las plantas no trabajan al 100%. Como no trabajan al 100%, pues no meten, no fijan el fosfato al 100%. Y por lo tanto, el fósforo que iban a extraer de este fosfato no alcanza a llegar pues ni a la flor, ni a las hojas, ni incluso ni las raíces. Y las plantas, las plántulas, se quedan pues en el camino, no se desarrollan correctamente como si tuvieran pues toda su maquinaria molecular al 100% trabajando. Por esa razón se observan pues los efectos que ocasionan las mutaciones de esos transportadores, ¿no? Si nosotros no tuviéramos boca, pues no creceríamos normalmente, ¿no? O si al día consumo nada más una tortilla y al día siguiente una tortilla, pues no me voy a desarrollar en óptimas condiciones, ¿no? Esto lo vamos a ver en un niño. En mí a lo mejor ya no se va a ver, solamente voy a enflacar y voy a morir. Pero un niño pues no va a desarrollarse en óptimas condiciones y probablemente vaya a tener pues deformaciones, que es lo que ocasiona, en este caso, la mutación de los transportadores. Si nosotros le mutamos no solo un transportador, cualquier otra molécula pues básica para su nutrición, pues también vamos a ver efectos de este tipo. ¿Sí? No sé si quede claro. Sí, ay, no me estoy escuchando. Vale, sí quedó claro, profe, gracias. Nada más para terminar, bueno, para comentar, con respecto a lo que el doctor Noé comentó, el fósforo se está agotando y el fosfito hay en exceso. Entonces, precisamente por eso este grupo de trabajo que el doctor mencionó está apostando a modificar las plántulas para que asimilen fosfito en vez de fosfato, porque se va a agotar. Aparte, el fosfito no cualquier ser vivo lo asimila, pero si nosotros modificamos esa planta para que asimile fosfito en vez de fosfato y nosotros fertilizamos con fosfito, pues la planta va a nutrirse con el fosfito, mientras que los microbios que están alrededor o las malezas que están alrededor no tan fácil van a asimilar fosfito. Les digo, sí hay algunos porque creo que la modificación que le hicieron a las plantas para asimilar fosfito lo extrajeron creo que de una bacteria, entonces esa modificación la extrapolaron a las plantas y ahora esas plantas asimilan fosfito, entonces nosotros vamos a poder fertilizar con fosfito en vez de utilizar fosfato, que está pues, como dice el doctor, se va a agotar por allá en el 2040 y ahora sí que pues a los biotecnólogos, que en este caso son ustedes, les va a tocar darnos la solución. Para ese entonces nosotros ya vamos a estar casi en decadencia, ¿no?
Bien, los que se tengan que retirar para su otra clase, no hay ningún problema. Atenderemos únicamente un par de preguntas más. ¿Preguntas? Yo tengo una duda. Sí, Jania. ¿Cómo afectaría esta deficiencia de fosfato, por ejemplo, a las plantas que en ningún momento han llevado un tratamiento? O sea, por ejemplo, dicen que se va a acabar, pero, o sea, bueno, al menos en Veracruz se ven muchos potreros y todo eso de plantas que jamás han sido tocadas y pues siguen creciendo muy bien, ¿no? Entonces supongo que esta deficiencia no afectaría a todas o sí. No, déjame ver si entendí bien la pregunta. Tu pregunta es, ¿qué pasará cuando el fosfato se acabe? Ajá, de la manera en la que ustedes dicen. Ok. El fosfato, cuando se dice que el fosfato se va a acabar, no es que el planeta Tierra ya no tenga fósforo, no. El fósforo seguirá existiendo en el planeta Tierra, pero en diferente forma inorgánica. Entonces, las plantas cultivables o que han sido cultivadas por decenas de años, esa superficie terrestre no tendrá fósforo en la forma inorgánica o en el compuesto inorgánico que necesita la planta que se va a cultivar ahí para que lo pueda absorber. Entonces, eso es muy distinto a que la vida vegetal en el planeta Tierra terminará. No, 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 para nada. Nos referimos únicamente a las plantas de cultivo agronómico que están en tierras que llevan años de este cultivo. Entonces, porque ya no habrá fósforo en forma de fosfato para que pueda ser absorbido por las plantas. Entonces, este fosfato no existirá para las plantas de cultivo agronómico. Para todas las otras plantas, claro que seguirá existiendo. Entonces, una de las alternativas masivas es, pues, destruyamos todos los bosques y encontremos minas que nos permitan extraer de ahí fosfato para utilizarlo como fertilizante. Pero pues eso no es tan viable, ¿verdad? Ni factible. Entonces, lo ideal será que aquellas plantas de interés agronómico, me refiero a maíz, trigo, arroz, frijol, etcétera, sean plantas que en su momento sean modificadas genéticamente para que puedan utilizar otras fuentes de fósforo y lo puedan tomar en su sistema, en la planta. Ahora bien, ya dentro de la planta, no hay manera. Dentro de la planta, el sistema orgánico necesita fosfato. ¿Por qué? Porque así está en los ácidos nucleicos, como se dijo al inicio de la clase. Está en el DNA, no solo en el DNA, sino también está en el NAD y en el ATP, que al final, o en el GTP, que al final son la moneda energética que se necesita. Los seres vivos necesitan al final fosfato. Esto es un fósforo con oxígenos, con los oxígenos necesarios para que, derivado de estos oxígenos, por la electronegatividad de estos oxígenos, permita los enlaces correspondientes y permita liberar la energía suficiente para mantener a las células vivas. No sé si eso responde a tu pregunta o profundicé demasiado. No, sí, está muy bien, profe. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta?